Bienvenidos todos a una pequeña sección de Red 365 Noticias. Por ahora sin nombre, ya veremos cómo la nombramos. Es el primer episodio. Y pues a lo que se trata aquí es traer a estos filósofos chonchos o pesados o a veces hasta inclusive dicen aburridos, pero traerlos a la cotidianidad, o sea, a nuestras noticias tal cual. Y pues para ser nuestro primer invitado traemos aquí al maestro Toño Flores. ¿Qué tal? Un ¿Cómo placer. estamos? Muy buenos días, tardes, noches. Académico de la Facultad de Ciencias Políticas y me acaba de decir que está también en Amialco, ¿no? Sí, en la misma Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el campus Querétaro y campus Amialco. Y maneja el tema de pues lo que acaba de pasar. ¿Cómo se llama? Se ve muy involucrado en el tema del apoyo a los indígenas, a las comunidades. En Amialco hemos trabajado desde la universidad con el Centro para el Desarrollo Comunitario Ricardo Pozos Arciniega. Y trabajamos con diversas comunidades allá en aquel municipio, desde luego con Santiago Mixquititlán y con la gente de Santiago. Bueno, y pues Querétaro estuvo en el foco a nivel nacional por dos situaciones. El tema de la fiscalía con la niña de 14 años y el otro, pues la represión por parte de la policía municipal contra vendedores ambulantes. Así que pues, qué mejor teórico para hablar de estos temas. Alguien crítico, alguien que casi no tocó el siglo pasado, no determinó el siglo pasado, que es Karl Marx. Y pues este señor pues habla de lucha de clases, habla de la economía, habla del Estado. ¿Y qué tal si le parece si empezamos por ahí? O sea, al final, una de las cosas que defendió Marx, y viene en el manifiesto del Partido Comunista, texto ligero, fácil, accesible, dice que el Estado básicamente lo que hace es administrar los poderes económicos a quien pues, lo quiera, ¿no? Más bien quien lo quiera, pues a quien puso a ese Estado. Así que... Así es. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y por la oportunidad para poder traer al análisis de la realidad queretana, como tú has dicho, a un gran filósofo choncho, dices, que es Carlos Marx, desde luego, y que, bueno, si empezamos por este punto, pues precisamente que abordas, ¿no? Esta consideración que hace Marx del Estado y el marxismo, pues en general, el Estado como una instancia pues al servicio de una clase dominante, de las clases dominantes en cualquier modo de producción, en cualquier momento histórico pues de la humanidad, pues lo podemos observar, ¿no? Y la realidad queretana, pues para verlo con estos temas que propones pues que se aborden, reflejan mucho eso, ¿no? Vemos a un gobierno del Estado, a un gobierno municipal en Querétaro, pues claramente definido por la clase social pues de la que emerge y la clase social desde la cual ejerce las políticas públicas y ejerce la violencia contra los intereses de otras clases sociales, de otros grupos, ¿no? En el caso de la represión a los artesanos en el estado de Querétaro y las afirmaciones del gobernador, que me comentabas ahorita que tienes interés pues, de que las comentáramos también, pues se evidencia esto, ¿no? Hay una política gubernamental asociada a una visión del desarrollo, que corresponde a un grupo social al cual pertenecen la clase gobernante, ¿no? Esta visión de desarrollo está contrapuesta, está en oposición, está en contradicción con la visión de desarrollo que otros grupos sociales tienen, ¿no? Grupos sociales diferenciados no solamente por su posición económica, por su clase social, sino también por su cultura, como en el caso de buena parte de los artesanos y artesanas indígenas que intentan trabajar en nuestra ciudad de Querétaro y en otros espacios, ¿no? Rodríguez Vallenius es un autor que habla de la geopolítica del desarrollo local y plantea eso, que muchos de los conflictos que estamos viendo actualmente en el capitalismo, pues en el mundo, son por esta oposición de lo que consideramos que debe ser el desarrollo, ¿no? Y esta oposición de intereses se manifiesta a veces de forma violenta o muchas veces de forma violenta, ¿no? Como lo observamos en la represión a los grupos de artesanos pues en Querétaro. Cuando Marx aborda el tema de cómo surge el capitalismo y cómo surge el capital y nos habla de la acumulación originaria del capital, habla de que es un fenómeno violento, ¿no? Que los productores en los siglos XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, en Inglaterra, que aborda desde el capital, estudia el caso de Inglaterra. Y todos estos siglos va observando cómo se dan dos fenómenos o dos grupos de fenómenos. Uno de despojo de los productores
de los medios de producción. Campesinos que tenían propiedad o posesión de los medios de producción y por tanto control del proceso productivo son despojados de esos medios por terratenientes, por capitalistas, por el propio rey, por el propio Estado. Y por otro lado, y relacionado con esto, la disociación de estos trabajadores de los medios de producción los convierte en despojados, desheredados, que no tienen otra opción para trabajar, para sobrevivir, para reproducir su vida, que vender su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces se da la acumulación de la propiedad por un lado y por otro lado la aparición del proletariado, ¿no? Los que no tienen nada más que su fuerza de trabajo para sobrevivir y que van entonces a las ciudades a formar, a buscar la forma de ganarse la vida ahora a través de un salario. Bueno, ¿por qué voy a esto? Porque este proceso se da de manera violenta, ¿no? Se violenta con el despojo, se violenta incluso con leyes con las que se va a castigar el vagabundaje, la mendicidad, a esta gente que fue despojada por el propio sistema y que no le dejó otra oportunidad que ir a la ciudad y al no encontrar trabajo, pues ¿qué hace? Vagabundea. Y proliferaron las leyes donde los encarcelaban, los sancionaban, los marcaban, los llegaban a mutilar, los llegaban a convertir en esclavos o los llegaban incluso, si eran reincidentes, a asesinar, ¿no? ¿Por qué lo traigo a cuento? Porque esta violencia en la acumulación del capital no solamente se da en el origen del capitalismo, se da permanentemente en diversas expresiones. ¿Quiénes son los artesanos y los comerciantes ambulantes que están en Querétaro? Son gente que ha perdido las posibilidades de reproducción de su vida material en sus lugares de origen. Son de origen muy diversos, ¿no? Muchos de ellos son indígenas, muchos de ellos son indígenas cretanos, otros son indígenas de otras entidades. Había gente de Guerrero entre los detenidos, ahora por la policía municipal, y otras personas no indígenas, mestizos de la ciudad o de otros lugares. Pero han sido, igual que estos primeros proletarios, han sido despojados de las posibilidades de sobrevivencia, han sido despojados por el propio sistema. A lo mejor las generaciones anteriores eran campesinos, ¿no? Que bien o mal podían sobrevivir en el ejido, en sus comunidades, pero que el desarrollo del capitalismo ha hecho inviable la sobrevivencia en la vida de su vida como campesinos, como productores agrícolas, y los expulsa a las ciudades. Y en las ciudades, ¿qué pasa? Lo mismo que encontraron esos primeros proletarios en Inglaterra, que no tienen espacio para sobrevivir, buscan alternativas como el comercio ambulante, ya sea de sus propios productos, de sus artesanías o no, o de otros productos, pero buscan sobrevivir. Y que se enfrentan también a leyes que los violentan, a leyes que los segregan, a leyes que les impiden sobrevivir, ¿no? Esa es la lógica del capitalismo, a fin de cuentas. Es una lógica violenta que con la ideología, como platicábamos un poquito ahorita antes de iniciar la grabación, con la ideología pues se justifica, se tapa, ¿verdad? Y parece que es un orden que debe mantenerse y que para respeto de la ley y respeto del orden, pues se recurre a la violencia de aquellos mismos que han sido negados en sus posibilidades de reproducción material, de sobrevivencia. No solamente hablemos de estos grupos, o sea, hablemos de los millones de migrantes que existen en el mundo, que pasan por nuestro país rumbo a Estados Unidos, que pasan por el norte de África rumbo a Europa o por el Medio Oriente, y que son hordas de despojados de las posibilidades de sobrevivencia y que son, por ahí alguien decía, son la basura humana del capitalismo, ¿no? Porque no tienen espacio en el capitalismo para reproducir y para sobrevivir, incluso en las formas en las que el propio sistema les demanda que sean, como empresarios, dice el gobernador. Sobre eso exactamente, que el gobernador el pasado martes, iba a decir lunes, pero no fue el martes, dijo esta declaración de a las artesanas hay que hacerlas empresarias para que no dependan de ningún estado, de la buena voluntad de nadie. O sea, y aquí le traigo unos pequeños datos que fui a buscar al INEGI. Fíjese que un negocio, o sea, no es cosa fácil poner un negocio, pero lo más complicado es mantenerlo. Y es que resulta que el INEGI dice que de cada 100 negocios, 30.9 mueren antes de cumplir el año. O sea, una tercera parte muere antes de llegar al año. Y antes de llegar a los 2 años, muere otros 21 negocios. O sea, casi la mitad muere antes de los 2 años. Y nos está poniendo el gobernador, pues, que las hagamos empresarias. Sí. Y claro, las posibilidades de ser empresarios son diferentes desde el punto de donde partes, ¿verdad? Si vienes de una familia empresaria, de una familia con ciertas condiciones económicas,
pues muy probablemente las posibilidades de que tu emprendimiento triunfa, pues son mayores, ¿no? A quienes tienen otra experiencia, a quienes vienen de otro contexto, ¿no? A quienes tienen otra formación, otra educación o incluso otra visión del mundo, otros deseos. ¿Qué es lo que yo quería como comentar también en esto, con esta afirmación del gobernador de impulsar los empresarios y que denota muy bien, pues precisamente esta ideología de clase del gobierno del Estado, ¿no? Que es diferente a las de otros sectores de la población. ¿De dónde surge la ideología? ¿De dónde surge nuestra concepción del mundo? La forma en la que entendemos al mundo. Marx lo dice muy claramente. Estamos abordándolo desde Marx, es la propuesta pues, de esta plática, ¿verdad? Y Marx dice que la conciencia del mundo surge de la acción sobre el mundo, sobre la naturaleza y de la interacción con otros. De la acción y de la interacción, sobre todo en el momento de la producción para la satisfacción de las necesidades. Es decir, la conciencia que tenemos del mundo surge de nuestro actuar en el mundo y de nuestro actuar con otros, sobre todo en la actividad básica que es la reproducción de nuestra sobrevivencia, ¿verdad? Materialista el señor. Es materialista el señor. No está la conciencia allá en el cielo y hay que alcanzarla, hay que brincar para alcanzarla. No, la conciencia la creamos a partir de nuestra vida material, ¿no? De nuestra acción y nuestra interacción. Y entonces yo pensaba con esto y decía, pues sí, un gobernante empresario que viene de familia empresaria, de empresarios textiles, de empresarios restauranteros, que son empresarios de negocios comerciales, del asturiano, ¿verdad? Y de otras actividades pues, productivas, que ha sido funcionario público, presidente municipal, diputado, gobernador, pues obviamente la acción que tiene sobre el mundo y la interacción que tiene con otros, la relación con otros, incluso, esa es una posición, pues digamos, jerárquicamente en lo económico y en lo político superior, ¿no? Hacia los otros. El mundo que va a entender él es muy diferente a, pensemos como ejemplo, una mujer indígena de Santiago Mezquititlán, artesana, de familia campesina, ¿no? Que viene temporalmente a la ciudad de Querétaro a tratar de vender pues algunas artesanías, que no tiene las posibilidades materiales de emprender de la misma manera. Es una empresaria también, es un emprendimiento el que está haciendo, desde otras condiciones y con otra mentalidad también. Y es una productora, además, ¿no? Es una productora de sus artesanías. Bueno, su concepción del mundo, precisamente por su vida, es diferente a la del gobernador. Claro que lo es, ¿no? Su relación con su familia, la vida comunitaria, su cultura indígena, le da otra forma de ver el mundo, de entender el mundo y de elementos para desenvolverse en el mundo. Y otras aspiraciones en el mundo, que tal vez no son convertirse en una empresaria en los términos de que un exitoso empresario capitalista o que un gobernante pudiera suponerlos, ¿no? Entonces entiende pues, que un gobernante quiera encajar pues, en esta lógica a otros sectores de la población, pero tendría que entender como gobernante que tienen otras aspiraciones, otra forma de entender al mundo, otra forma de ver al mundo. Ahí me surge la duda, porque de hecho ya lo he hablado con otros amigos, de si alguien que nació en este seno, pues acomodado, digamos, privilegiado, de una clase completamente tal vez burguesa, y llega a un puesto público y va a gobernar, ¿puede entender a las clases de abajo? Sí, tenemos que... a ver, lo que dice Marx es que nuestra conciencia está condicionada por nuestra materialidad, ¿verdad? Por nuestra vida y por nuestra relación con nosotros. Está condicionada. Pero no quiere decir que no se pueda mover dentro de esas condiciones, ¿no? No quiere decir que no pueda ampliarse y acercarse a poder entender las condiciones de vida y la conciencia que tiene otra persona por pertenecer a otra clase, a otra cultura, ¿no? Pero aquí con el materialismo pues sería la forma es irse y estar ahí, vivir las cosas. Establecer relaciones con ellos, ¿no? No solamente relaciones de dominación y subordinación, sino a lo mejor nos servirían unas relaciones más horizontales, ¿no? Un andar a pie, pues, para comprender precisamente... O sea, no solo que tráeme el informe y deja ver cómo van las cosas. Exactamente, ¿no? Exactamente. ¿Cómo podemos concebir, pensaba ahorita que dije andar a pie, ¿no? Entender el problema del transporte y la movilidad en una ciudad como Querétaro. Le iba a tocar. Si no nos movemos en el transporte público. Exactamente. ¿No? Y entonces a lo mejor, si nuestras condiciones materiales
no necesariamente requieren de usar el transporte público porque tengo coche o porque puedo usar un helicóptero, en dado caso, pues a lo mejor no me haría mal de repente subirme al transporte público, ¿no? Y a las condiciones de amontonamiento y a las condiciones de tiempo que requiere el moverte en transporte público para un poquito ampliar tu conciencia, ¿no? Y acercarte un poquito a quienes tienen la necesidad de hacerlo cotidianamente, ¿no? Exacto. Y ahorita pues pensando, pues el mismo Engels, Ajá. de clase, ¿cómo se llama? Pues privilegiada, Claro, tenía por fábricas supuesto. en Manchester y Sí. pues, ¿dónde quedó? Sí, En la historia. exactamente. Supo acercarse, ¿no? Se casó incluso con una obrera. Ah, cierto. Bueno, yo era tocó un poco este tema y quiero regresar a él, de pues este discurso, orden y rumbo. O sea, lo defienden a capa y espada. De hecho, ya hasta llegó al Senado de que allá van a poner orden y rumbo. O siempre este continuo discurso de que en Querétaro las cosas se hacen bien porque se respeta la ley es la ley. Y siempre cuando pasa algo, por ejemplo esto, y me recuerdo también el caso de 5 de febrero con el del agua en la CEA en 2022, si no me falla. En ambos momentos, en ambas ocasiones, El argumento fue luego fue decir, no son de aquí. O sea, es hacer esta división de hay algo bueno y hay algo malo. Que en Querétaro está bien y afuera está todo mal. ¿Qué podríamos decir de esta, ¿cómo se llama? De esta forma de pensar? Sí. De crear como un cierto, de crear al enemigo, crear una figura, un extranjero, algo malo. Pues es esta conformación pues de la ideología, ¿no? Que si bien como mencionamos ahorita, pues el marxismo es materialista, parte de la base material y de las relaciones sociales, esa es la materialidad. Esta es la base para poder entender el orden político, el orden social y el orden cultural, ideológico también, ¿no? Sobre el cual se sustenta pues un propio sistema, ¿no? E ideas como estas que mencionas, ¿no? De culpar xenófobamente a los foráneos, ¿no? O decir que son de Morena. O decir que son de otro partido político, de otro grupo político, pues repetirlas continuamente, armar este tipo de discursos, pues obviamente a través de los diferentes aparatos del Estado, de los medios de comunicación, de las escuelas, de la iglesia, sobre todo creo que ahora muchísimo más de los medios de comunicación, pues se van creando estos consensos, ¿no? Incluso sobre los grupos subordinados de la visión marxista, sobre las clases dominantes, pues dominadas, asumen la ideología dominante y es lo que hace funcionar al sistema, ¿no? Hasta que llega un momento de rompimiento, ¿no? Recordemos que estas posiciones conservadoras argumentan y tienen una tendencia pues al orden, precisamente. ¿Por qué? Porque el orden es beneficio de las clases dominantes, ¿no? Diría Marx. Entonces mantienen el orden, aunque le apuestan a un cambio, ¿no? A un cambio en cuestiones económicas, sociales, políticas. Las cosas cambian, pero en una lógica un poco más como evolutiva, ¿no? Desde el marxismo, estas transformaciones tienen que darse por contradicción, dialécticamente, por conflicto, ¿no? Y por contradicción del propio orden, ¿no? Cuando estos discursos y sobre todo este orden material entra en contradicción, ¿no? Empiezan a surgir contradicciones al seno del propio sistema. Cada sistema tiene en su interior el germen de su propia destrucción, dice Marx, ¿no? Alguien decía que caminamos entre cenizas y semillas, ¿no? Porque en cada sistema tenemos restos de sistemas anteriores. En México vemos expresiones de esclavismo, por ejemplo, expresiones de relaciones feudales todavía, ¿no? El crimen organizado pues es parte de la economía capitalista, y sin embargo tiene relaciones esclavistas a su interior. Vemos expresiones de explotación sexual, por ejemplo, bajo lógicas esclavistas, de trabajo campesino bajo lógicas feudales, ¿no? Y otras expresiones, pues, ¿no? Cenizas de otros sistemas, pero también semillas, pues, de nuevos sistemas, ¿no? Que se van evidenciando al entrar en contradicción el sistema con su propio orden y con sus propios discursos, ¿no? ¿Y cómo llegar a ellos? Porque pues cuando pasa esto, por ejemplo en este caso de los artesanos que fueron desalojados por medio de la violencia, pues estaban allí encerrados en la delegación acá en Epigmenio González. Y pues ¿cuántas personas había? O sea, rara vez se ve que hay un movimiento con bastante gente y que se apoye. O sea, y hasta pareciera que cada quien tiene su séquito. No me acuerdo qué presidente dijo esto ahora que me acuerdo.
de que pues para dividir un grupo de izquierda deja que se junten y entre ellos mismos se van a ir haciendo bastantes. 2 se van a dividir en 3. Ajá. Y pues aquí, por ejemplo, pues no estuvo, bueno, no voy a decir nombres mejor, ¿verdad? Pero pues no estaban, a veces los mismos grupos no se unen en una causa común. Cada quien pelea su propia causa, aunque sea pequeña, pero pues el mal mayor sigue ahí. ¿Qué hacer? Sí, desde la visión dialéctica marxista son procesos de larga duración, ¿no? Son procesos que se manifiestan en algunas coyunturas, pues en algunos momentos, que van transformando cuestiones poco a poco, pues, pero las grandes contradicciones vendrán en ciertos momentos a partir de lo que se vaya construyendo pues anteriormente, pero también a partir de rompimientos incluso violentos, ¿no? Que es lo que ha marcado desde la visión marxista un cambio de sistema. Tiene que pasar por la violencia, y tiene que pasar por la violencia de las clases subordinadas, pues que se enfrentan a una resistencia de las clases dominantes. Los cambios vistos en la historia de larga duración, ¿verdad? No los cambios de un partido político, no los cambios dentro de un régimen democrático capitalista, ¿no? Sino cambios sociales realmente de sistemas, pues, ¿no? Y sobre este cambio que dice, pues entonces me queda claro que la clase gobernante ahorita, la que tenemos aquí en Querétaro, va por unos intereses, a tal grado que nada más hay que ver su discurso, que hasta comercio desleal. Comercio desleal. Pues, entonces quiere decir que están favoreciendo a un comercio que ellos quieren que se favorezca. Pero entonces, ¿qué hay del otro lado? Que es el comercio leal, el comercio ordenado, pues el comercio que obedece a ciertas condiciones, ¿no? Que son las privilegiadas en el sistema sobre otros sectores, pues, que no tienen las posibilidades de hacer ese comercio, ¿no? Y que lo hacen. A ver, y cuando se habla de violencia, y que hablar ahorita de violencia, a lo mejor para que no se entiendan como que en todo momento la violencia física o la violencia armada. No, pero la resistencia de un artesano que sale a burlar el reglamento municipal, caminando por el centro histórico, estableciendo pues un puestecito en el centro histórico, pues es una forma de violentar esa lógica de orden, ¿no? Muy pequeñita, ¿verdad? Pero es una forma de violentar esa lógica sustentada en el discurso, pues, del orden, pues, y de la legalidad. Son formas de resistencia, pues, ¿no? La respuesta violenta de parte del gobierno municipal con la detención de algunos artesanos, se responde también con violencia, ¿no? Voy a manifestarme, van a manifestarse la gente en la plaza, va a manifestarse en el juzgado municipal, cierra la calle, ¿no? Son expresiones de violencia pequeñas, pero son expresiones de fuerza, ¿no? Se está midiendo fuerza, ¿no? En la dialéctica marxista, no solamente la acción es unidireccional, sino viene de las dos partes. Y de esta confrontación y contradicción es como se dan las transformaciones, ¿no? Y se cambian ambas partes, ¿no? Seguramente la acción gubernamental transforma de alguna forma a los artesanos y a sus organizaciones. Ahora están pensando cómo van a trabajar en el futuro, cómo tienen que trabajarse, que organizarse ante un contexto nuevo. Y seguramente el gobierno también está cuestionado, tiene que pensar y tiene que reflexionar cómo van a ser sus nuevas políticas públicas, porque ya vio que hubo una resistencia a las que planteaba originalmente. Pues el mejor caso donde hubo una resistencia y fuerte y que hubo resultados fue el caso de la Fiscalía. O sea, tuvieron que rectificar al día siguiente, después de las declaraciones tanto del gobernador como de el fiscal. Como del fiscal. Y a tal grado que salió el fiscal, pues en un video con la secretaria de la mujer, Citlali Hernández. O sea, fue una muestra de cómo hubo un resultado en esta lucha de clases, digamos. Tienes que recular un poco para no perderlo más, ¿no? También, ¿no? Porque estaba en juego la cabeza del fiscal, ¿no? Y entonces un poco ceder, y sí, vamos a aceptar la capacitación en cuestiones de género del personal de la fiscalía y todo esto. Es un poco para decir, bueno, echamos para atrás un poco, pero no todo, ¿no? Para poder salvar las posiciones políticas, porque si no, se va el fiscal que fue acomodado. Sí, que fue acomodado. Convenientemente, ¿verdad? Sí, pues ahora, y con eso que tienen mayoría, ahora imagínense cómo se pondrían las cosas. Hay que elegir, no, y hablando de tener la mayoría, pues efectivamente, o sea, entonces ya sabemos que pues el que está al frente viene de esta clase, pero entonces ¿qué hay de la opción que tenemos ahorita, que está a nivel federal y que, por ejemplo, ya está tomando cada vez más pues terreno aquí en Querétaro? ¿Qué hay de Morena? O sea, es una izquierda... Sí. Que aprobaría, digamos así, Marx diciendo muy bien. No.
No, creo que no. Porque no es una izquierda anticapitalista. No es una izquierda anticapitalista. ¿Hay alguna en un partido? Izquierda, no la hay. En el espectro electoral mexicano no la hay, ¿no? Son partidos que juegan dentro de la lógica de una democracia burguesa. No estoy diciendo tampoco que sean iguales todos y que planteen lo mismo todo. Evidentemente no. Por eso están en conflicto también, ¿verdad? Pero no significan un rompimiento y no apuestan al rompimiento de un sistema capitalista, de un sistema donde lo fundamental, que es la reproducción de la vida material, está basada en la explotación del hombre por el hombre, bajo el capitalismo, bajo el trabajo asalariado, bajo la extracción de la plusvalía. De eso no hablan los partidos políticos, ¿no? Aunque se digan de izquierda, ¿no? Plantean su diferencia con políticas neoliberales. Por ejemplo, Morena ha planteado mucho un distanciamiento con el neoliberalismo, ¿verdad? Y es el rompimiento del neoliberalismo, ¿verdad? Pero no con el capitalismo. Incluso López Obrador sale festejando como uno de sus logros el que hubieran obtenido ganancias los grandes millonarios de México. Lo dijo así, ¿no? Lo dijo, ganamos todos, pues se pudo beneficiar a los pobres, se les pudo dar apoyos y todo, pero los grandes millonarios de México no dejaron de perder, siguieron ganando, ¿no? Esto desde una lógica marxista, pues es contradictorio para alguien que se diga de izquierda, ¿no? Porque un proyecto político, un proyecto económico, pues no lo puede haber en el que ganemos todos. No lo puede haber en el que ganemos todos. Tiene que haber beneficiarios y perjudicados de un sistema. Mientras el sistema sea un sistema basado en la explotación. Esa es la clave para entender a Marx, ¿no? Y para entender al capitalismo, que es un sistema de explotación, que está basado en la extracción de la plusvalía, en la extracción de la ganancia generada por el trabajador, que es el generador de la riqueza, y de la cual una parte de la riqueza producida por el trabajador se la apropia el capitalista. Mucha o poca, ¿no? Pero se la apropia el capitalista. Ese es el orden económico. Entonces, mientras exista esa forma de violencia, porque es una forma de violencia cotidiana, estructural, pues va a existir el capitalismo, ¿no? Gente que se enriquezca con el trabajo de otros, ¿no? Con una parte, poquito mucho, pero a fin de cuentas con el trabajo de otros. Y mientras eso no se rompa, pues no se va a romper pues el capitalismo, ¿verdad? Y no veo ningún partido político en México que plantee ese rompimiento, que plantee esa radicalidad. O sea, no la hay, ¿no? O sea, es de un espectro de izquierda electoral, pues significa cierta oposición, en este caso, creo que en este momento histórico, a políticas neoliberales, pero no una transformación radical de la sociedad. ¿Y qué hay de estos programas sociales? O sea, ayudan, sí, pero entonces hay que agradecer o reconocer como algo necesario para la clase trabajadora. Mantienen y permiten el funcionamiento del sistema también, ¿no? Dar apoyos sociales para grupos que no reciben el ingreso que debería ser por la generación de la riqueza de su trabajo, o que no tienen espacio simplemente para trabajar, ¿no? Pues contienen, pues de alguna forma, ¿no? Y permiten su reproducción. O sea, en un sentido ya es justo, ¿verdad? Dar este recurso, el redistribuir pues la riqueza para poderla llevar, sobre todo a sectores incluso que no tienen una posibilidad de una actividad económica ya, por ejemplo, los adultos mayores, ¿no? Es justo socialmente que se les reconozca pues con un ingreso como una pensión, ¿no? Es justo. Pero no trastoca el sistema, ¿no? Sino lo mantiene y lo reproduce, pues a fin de cuentas también. Sigue estando ahí, ok. Sigue estando ahí. Y pues no me quiero ir tan lejos, obviamente regresemos de esta cuestión de la ideología. Pues hay un parteaguas con Marx que rompe con Hegel, porque Hegel, bueno, los jóvenes hegelianos más que nada, de que veían la dialéctica al revés, que creían que las ideas cambian al mundo. Exacto. Marx viene y, como acababa de decir, pues no, realmente son las condiciones, nuestras relaciones aquí en el plan mundano lo que hace que se cambie. Pero al final esas mismas ideas, pues lo que comentábamos antes de hay que enterrar a los muertos, pues siguen estando ahí y siguen forzando a la gente a pensar de una manera. Y pues aquí en Querétaro tan solo es siempre el crear el Querétaro seguro, por ejemplo. O sea, es esa idea de que aquí no pasa nada, aquí todo está más tranquilo, afuera está todo feo. Entonces sigue estando esa idea
pues permeando en la sociedad y golpeando y haciendo que pensemos de una cierta manera y teniéndole hasta cierto punto miedo al cambio. O sea, no por algo Querétaro se ha distinguido por ser un estado un poco conservador. Y hasta históricamente le recuerdo a una maestra de historia que decía que este estado fue de los últimos en posicionarse en tanto la independencia como en la revolución. O es más, ni siquiera las peló. O sea, el último refugio del imperio también. Al último refugio del imperio, exactamente. O sea, entonces hay historia aquí. Pero entonces al final son estos muertos que siguen ahí. Ajá. Entonces, pues, ¿qué hacer? O sea, parecía que Querétaro no tiene cavidad una nueva forma de pensar. No, por supuesto que sí lo tiene. Sí lo tiene, pues. Tenemos condiciones que son hasta geográficas, políticas y económicas que han hecho de Querétaro pues, una entidad donde predomina el pensamiento conservador, pero no exclusivamente, ¿no? El campo de la historia, por ejemplo, pues es un discurso ideológico. La historia es manejada por los diferentes grupos de poder en beneficio para legitimarse, ¿no? Sí, los ganadores van a escribirla, ¿no? Claro. Y si revisamos una historia, la historia de Querétaro que podemos conocer de manera general, pues ignora, obvia muchas cosas. Pero si pensamos en buscar otra historia de otro Querétaro que no ha sido conservador, podemos encontrar a los obreros de Hércules en las últimas batallas por lograr derechos laborales en la Constitución de 1917, rodeando el Congreso. Podemos observar a revolucionarios zapatistas en la Sierra Gorda queretana. Podemos observar a los grupos socialistas de finales del siglo XIX en Querétaro, que bastantes fueron y que bastante batalla dieron y que no han pasado a la historia oficial de Querétaro. Podemos observar también incluso a los grupos insurgentes en Amealco, también con los indígenas de Santiago Mezquititlán, que tuvieron su participación en la lucha de independencia. Y estos insurgentes ñañús y estos socialistas del siglo XIX y estos zapatistas serranos y esos obreros de Hércules no están en la historia de Querétaro, precisamente por una ignorancia, a lo mejor voluntaria, de pintar una historia de Querétaro como un estado conservador, ¿no? Pero si le rascamos, pues estaban ahí. No es la realidad, ahí estaban. Y han estado y están esos grupos también actualmente en algunos sectores en Querétaro que son alternativas pues al pensamiento dominante, ¿no? Y a la política dominante. Voy a invitar a Kevin Simón Delgado para que nos cuente sobre eso. Que todas esas historias es contemporánea, pues que ha hecho una historiografía, una historia pues de Querétaro, ha escrito una historia de Querétaro del siglo XX maravillosa, ¿no? De Querétaro en lucha, ¿no? De todos los que han estado aquí. Y ya por último, para no alargar esto, pues siempre híjole, me cuesta llamarlos oposición, a ratos, como que traigo esa palabra de oposición muy a la izquierda antes, y ahora pues la oposición es la derecha. Sí. Pero pues siempre están diciendo esto de que AMLO vino a polarizar al país y que puso a todos en contra. Y aquí le pongo esta tesis que yo traigo de no lo vino a polarizar él. Ya la cosa estaba polarizada, solo lo vino a... Es más, ni siquiera, no sé si lo hizo a propósito, yo digo que hasta tal vez no. Simplemente lo evidenció que sí hay una polarización. Sí. Como marca Marx en el manifiesto inmediatamente de aquí hay unos y acá hay otros. Sí. Comparto contigo, pues, o sea, las condiciones de polarización y que fue construyendo el neoliberalismo, ¿no? que ha construido el neoliberalismo, son las que polarizaron a la sociedad, ¿no? Y concentraron el poder, concentraron las ventajas económicas en un sector muy reducido de la sociedad mexicana, ¿no? Y segregaron a la gran mayoría de los mexicanos. Ahí se polarizó la realidad. Si no hubiera estado López Obrador, cualquier otra que hubiera levantado la voz hubiera evidenciado esa polarización, pues, ¿no? Otra vez, la polarización política, si lo llamamos como polarización política, no nació del mundo de las ideas, sino nace de la materialidad, ¿no? Si no hubiera habido esa polarización en lo económico, en las relaciones de producción, en la desigualdad, pues pudiera haber venido López Obrador o 500,000 López Obradores a decir o apostar por esa polarización política y no hubiera tenido eco, ¿no? La tuvo porque la realidad material se expresaba así también. Okay. ¿Algo último que quiera agregar sobre este autor y nuestra cotidianidad? No, pues que hay que regresar a él, hay que leerlo, releerlo a Marx y a todo el vasto mundo pues del marxismo
que desde luego que, otra vez, ideológicamente, por evidenciar el funcionamiento del sistema, pues ha sido un autor y una tendencia académica, incluso no solamente política, que ha sido segregada y que se habla como que está desfasada, que son ideas que ya están superadas, pero yo creo que y otros autores, pero sobre todo Marx, creo que hay que leerlo, releerlo y releerlo como bien haces en este ejercicio que nos propones, a la luz del mundo del siglo XXI. Pregunta tal vez un poco tonta u obvia, como académico, ¿qué libro recomendaría para empezar a leer a este autor? Aunque creo que pues... Sí, hay una bibliografía amplia para acercarse pues al marxismo pues en general, y a Marx en particular. Pues hay que leer el Manifiesto Comunista, como lo mencionabas, que lo tienes aquí está en la mesa. Obviamente tenía que estar aquí. Es un texto que resume muy bien algunas ideas centrales. Es no voy a usar despectivamente esta palabra, es un panfleto en el sentido de que es una síntesis de las ideas dirigida a gente no académica, no formada con una amplia educación, sino a los trabajadores, a la clase trabajadora. Entonces, por eso es un muy buen texto, pues, el Manifiesto del Partido Comunista de Marx y de Engels, y paulatinamente acercarnos a otras obras, ¿no? Ya mencionabas también tú la ideología alemana, al propio Capital, que parecería como complicado, que espanta leerlo, pero que hay capítulos como el 24, que ahorita traje algunas ideas de él a colación, que son bastante digeribles y bastante buenas, pues, para poder entender nuestro mundo contemporáneo, ¿no? Creo que hay mucho material, pues, para acercarnos y para irnos empapando, y autores posteriores también que abordan y que recuperan el marxismo y recuperarlo de manera crítica, no doctrinaria. También yo quisiera hacer énfasis en ello. Ay, por favor. Porque sí, Marx está hablando para el siglo XIX, y desde luego Marx se espantaría y no aceptaría que hiciéramos interpretaciones doctrinales o así religiosas de sus propios textos, sino como pensador dialéctico que es, apostaría por repensar sus propias ideas. Hay que despedazarlo, ya han pasado 2 siglos, muchas cosas han pasado. Claro, y nos sigue dando pistas muy importantes, ¿no? Okay, pues muchas gracias, maestro. No, pues muchas gracias.